Bueno, buenos días, Carmen. Antes que nada quiero felicitarte por tu programa, porque hayas regresado al aire. Muchos de nosotros, como activistas y defensores de derechos humanos, desde la perspectiva del derecho humano a la información, participamos con amigos de la Corte presentados en los juzgados de distrito cuando emprendiste una lucha férrea jurídica para defender tus derechos cuando fuiste, en este caso, ordenada o fue ordenado tú, que te hayan sacado del aire. Nos da gusto que hayas agotado todas las instancias, que hayas llegado hasta el sistema interamericano, y te repito, para nosotros es un placer que sigas al aire. Tu objetividad y tu responsabilidad en la información ha ayudado mucho a todos aquellos que han querido tener una voz y que en los medios convencionales no han podido ser escuchados. Te aprecio muchísimo, abogado Julio César Velázquez, tu comentario y desde luego tu actuación junto con la de muchos otros que dieron una batalla que hemos dado cada uno en nuestra circunstancia y en los tribunales correspondientes, una batalla importante por la libertad de expresión, por la libertad de informar, por el conjunto de derechos que a lo largo de estos 4 años hemos defendido de diferentes maneras y tal como lo recuerdas, bueno, en tu caso y el de muchos otros acudieron a tribunales especializados y de otras maneras, pues eso, para defender los derechos de los periodistas, pero sobre todo los derechos de las audiencias. Así que aprecio mucho tu comentario. 4 años después, bueno, hemos dado una batalla importante que efectivamente tiene todavía un capítulo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya veremos qué resuelve la Comisión Interamericana sobre este caso que llevamos hasta allá. En el caso de las instancias nacionales, pues la Suprema Corte de Justicia confirmó que lo ocurrido fue un hecho ilegal, fue un hecho indebido y bueno, vamos a seguir de cerca las consecuencias de esas sentencias que la Corte determinó, esa sentencia que la Corte confirmó y ya les iremos contando en el camino, abogado. Gracias de nuevo por comentar el asunto. Y retomo el hilo de la conversación contigo sobre el tema de la educación, porque la semana pasada, hablando con Olga Sánchez Cordero, bueno, sí le puso mucho énfasis Sánchez Cordero al nivel de discusión que sostuvieron con el gobierno de la República ustedes y ellos, y se refirió a un abogado constitucionalista que eres tú. Cuéntanos, abogado, ¿cuáles son los ejes principales de este debate? A ver, ¿qué es lo que tenemos los mexicanos? Tenemos que se aprobó una reforma el sexenio pasado, que este gobierno le ha llamado la mal llamada reforma educativa, que ha decidido abrogarla, eliminarla y construir un nuevo marco legal junto con el Congreso en este tema tan importante. Si tuvieras que ser didáctico, como te lo pido, ¿qué me dirías? ¿Cómo está la discusión? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué no? ¿Y cuál es la perspectiva? Ok, mira, anteriormente tuvo defectos la mal llamada reforma educativa. Desafortunadamente estaba en la Constitución Política Mexicana y no nos daba en el litigio en el sistema nacional, o sea, ante la Suprema Corte, para demandar la inconstitucionalidad de la propia Constitución. La misma ley de amparo, en su artículo 61, fracción primera, dice que el amparo no procede contra reformas y adiciones a la Constitución. Entonces, de entrada, los trabajadores de la educación y cualquier ciudadano se quedó sin la posibilidad de interponer un juicio de amparo contra esa reforma constitucional y únicamente le quedaba impugnar las leyes secundarias. Pero ¿qué era lo que se podía impugnar en esta reforma constitucional? Era básicamente, desde el punto de vista de los trabajadores, eran los conceptos de ingreso, promoción, reconocimiento y la permanencia en el servicio. Hubo un problema muy grave. La Corte resolvió que se les podía aplicar a cualquier maestro esa reforma, aún haya sido contratado en términos del artículo 123 constitucional, y permitieron que de forma retroactiva se les aplicara. Hubo un gran problema, gente que ya estaba a punto de jubilarse la metieron a la evaluación, la cesaron para que no pudiera alcanzar una jubilación, y es así como se empezaron a cortar o a coartar los derechos de los trabajadores de la educación. Esos 4 conceptos fueron el quehacer del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Todos quedaron con un margen de discrecionalidad. Te puedo ejemplificar en el caso de la selección para la evaluación de la permanencia. La Ley General del Servicio Profesional Docente no establecía los parámetros, mecanismo o procedimiento para seleccionar a algún docente. Esto quiere decir que en cualquier estado de la República podía seleccionar la autoridad a como ellos quisieran. Misteriosamente, durante esas 3 etapas de la evaluación,
únicamente salieron seleccionados trabajadores de la educación que eran contrarios políticamente con la reforma educativa. ¿Por qué? Porque no había una ley que dijera cuáles eran los parámetros para seleccionarlo. Esto tenía como consecuencia que había una omisión legislativa relativa, es decir, que la legislatura no hizo una ley perfecta, le permitió margen de discrecionalidad a la autoridad, y es por eso que hoy tenemos en el caso de Quintana Roo con una sentencia de inejecución o un proyecto de inejecución de sentencia ante la Corte para la separación del cargo de la titular de la Secretaría de Educación de ese estado, incluso su consignación ante el agente del Ministerio Público por haber aplicado de forma ilegal la mal llamada reforma educativa. Bueno, ese es el primer elemento. Los otros dos elementos que tienen que ver con el ascenso o con la promoción y con el reconocimiento, de igual forma existe una omisión legislativa relativa. ¿Por qué? La Ley General del Servicio Profesional Docente únicamente dice que hay que aplicarle la evaluación a los docentes. El Instituto Nacional aplicaba la evaluación y una vez que el docente presentaba la evaluación, le llegaba a su correo electrónico si era idóneo o no era idóneo. E incluso en los lineamientos del INE establecía que los resultados de la evaluación son de carácter inapelable. Ahí se vulneraba el derecho de los trabajadores porque no tenían el derecho a impugnar el contenido de la evaluación. Cualquier persona tiene el derecho a pedir una revisión de examen, incluso si tú ves en el Poder Judicial de la Federación, los jueces, los magistrados pueden pedir su revisión de examen. Sin embargo, en esta ley no preveían ese derecho para los trabajadores y es por eso que se dejó un gran margen de discrecionalidad que obviamente vulnera derechos humanos. Insisto, no es una posición particular, jueces federales nos han dado la razón, tan es así que hoy está un proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para inhabilitar a un secretario de Educación de un estado y consignarlo a las autoridades, en este caso en materia penal. Como ves, esos cuatro conceptos han tenido grandes afectaciones laborales para los trabajadores de la educación. ¿Ante qué nos encontramos hoy o cuál es el escenario? Ante el proyecto que ha circulado, porque al final del día no lo hemos tenido así de manera oficial en las manos como trabajadores de la educación, ya el único concepto que ya no aparece es el concepto de la permanencia. Los demás conceptos siguen apareciendo en sinónimo. Ahora ya no es ingreso, ahora es admisión, sigue siendo el reconocimiento y en este caso la promoción, ¿no? La permanencia ya no está. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tema central de fondo? El tema central de fondo es que en nuestro país solamente hay un artículo de la Constitución que regula las relaciones de los trabajadores, de todo tipo de trabajador. En tu caso específico, te aplicado en el artículo 123 apartado A, y pudiste haber argumentado o argumentaste temas en materia del trabajo como en materia de derechos humanos. Nosotros como trabajadores de la educación estábamos regulados por el artículo 123 apartado B. El apartado B se le aplica a todos los trabajadores al servicio del Estado, es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres poderes tienen sindicato y tienen una comisión mixta escalafonaria, todos. En el 2015, se materializó, pero en el 2013 se hizo una reforma al artículo 3º constitucional y se metieron conceptos laborales. Es así como excluyen a los trabajadores de la educación del artículo constitucional que se le aplica a todos los trabajadores del país para hacerles un régimen especial en materia laboral y administrativa. Eso puede traer responsabilidad internacional. ¿Por qué? Hay tratados internacionales que prohíben el trato discriminatorio o que discrimine en las condiciones del trabajo a los trabajadores. Te puedo poner un ejemplo muy claro. Actualmente, los únicos que tienen que pedir licencia sin goce de sueldo para ejercer una función sindical son los docentes en el país. Todos los demás tienen el derecho a pedir una licencia con goce de sueldo para ejercer funciones sindicales. Esto va evidenciando lo que nosotros hemos dicho. Estamos defendiendo no solamente los derechos de los trabajadores de la educación, laborales y sindicales, se está defendiendo el espíritu del artículo 123 constitucional que se integró a la Constitución en 1917. Es importante recalcar que antes de 1917 no existían normas del trabajo en la Constitución
y se aplicaban los contratos civiles. Estos contratos civiles únicamente le permitían al patrón determinar cómo ingresabas, cómo subías si es que ascendías, te podían embargar todo el salario, podían obligarte a pagar renta si estabas en las fincas, a pagar la luz, a pagar el agua, etcétera, etcétera. Ante todo esto hubo una movilización nacional, que ya conocemos en la historia constitucional, que convergió con el reparto de las tierras de exigencia de los pueblos originarios y los campesinos, y es así como en 1917 llega a la Constitución el artículo 123 constitucional y el artículo 27. Pero el 123 constitucional tiene una esencia, y la esencia es buscar el equilibrio entre los dueños de los factores de la producción y los trabajadores. Por eso se incluye el derecho a la sindicalización, y es así como se busca siempre el equilibrio entre ellos en toda la legislación que vaya a ser secundaria del 123 constitucional. Esa es la cancelación histórica también que trae poner conceptos laborales administrativos en un artículo 3 constitucional. ¿Por qué? Porque en el artículo 3 constitucional el único que determina las condiciones del trabajo es el patrón, sin la posibilidad de que el sindicato participe, pues esto anula al sacarlos del 123 constitucional. Esas son básicamente las violaciones más graves constitucionalmente, que pueden traer responsabilidad internacional y que obviamente traen responsabilidad histórica para nuestro país. Julio César Velázquez, abogado constitucionalista y representante legal de la CENTE, ¿en qué punto estamos en relación al diálogo, a la conversación? ¿Qué balance haces en breve, porque se me acabó el tiempo, en breve de la reunión, las sesiones que sostuvieron con la Secretaría de Gobernación y con Educación Pública? Sí, primero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en lo absoluto aceptó el dictamen como tal. Eso es desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social. No se reconoce a la educación como aquella que tiene que atender a la dignidad humana y como aquel derecho que es habilitante para ejercer otros derechos. No hay paradigma nuevo, puede incluso decirse que hay una regresión. Sí reconoce el derecho a la universidad, ya estaba reconocido por la Corte, y hoy tenemos en el Pleno un asunto de una comunidad maya donde queremos que reconozca el derecho de los niños de 45 días de nacido a 3 años como un derecho mínimo que hay en el país y que puede tener cualquier gobernador. Esos dos derechos sí están incluidos, pero no por esos dos derechos podemos hablar de una reforma de avanzada. Tendría que ser un derecho constitucional de la educación eminentemente, y entonces sí podríamos hablar del tema de avanzada. Hoy el diálogo tiene que agotarse con la justificación del que si va a existir el tema administrativo laboral, del cual no estamos de acuerdo en el 3 constitucional, o verdaderamente se construye un artículo constitucional en materia educativa sin que tenga temas de carácter laboral o administrativo. Pues Julio César Velázquez, sigamos al habla, si me lo permites. Te aprecio mucho que nos tomes esta llamada y